Acción. Muy buena noche tengan todos ustedes, hermanos, amigos que nos van a recibir, como siempre decimos, a través de lo que es la plataforma de Facebook y también, por supuesto, ya a los que están presentes acá en TikTok, esperando, como siempre, que el Señor pueda añadir a otras personas. Vamos a tener, por supuesto, algunas ausencias porque resulta de que estuvimos nosotros en lo que es celebrando el Día del Trabajador, así que algunos están comiendo rico por algunas partes, ¿no? Mientras nosotros estamos con mate, otros están con asado. Damos la bienvenida a todos, hermanos queridos. También saludamos a los que van a estar viendo en forma diferida a través de YouTube y todas las plataformas de WhatsApp, ¿no? Bueno, hermanos queridos, vamos a continuar un poquito más, ¿no? Era que íbamos a dejar el sábado pasado ahí en stand-by, solamente estábamos analizando un poquito, ¿no? Un poquito de lo que eran los textos espurios, pero bueno, la verdad que es un tema tan interesante para muchos. Esto es algo novedoso, es algo nuevo. Para otros quizás conocían lo que eran los textos espurios, las divergencias y todo esto que muchas veces vemos nosotros que se usan términos teológicos y técnicos, ¿no? Pero que están demostrando, hermanos queridos, algo que es necesario que el cuerpo de Cristo conozca. Esta tarde, mientras estaba haciendo un poquito el reconteo, buscando algunos versículos que creo que va a ser de importancia para todos nosotros, veía realmente cómo la cristiandad actual, lamentablemente, han hecho doctrinas, han sacado prácticas supuestamente, entre comillas, cristianas, y todo basados en textos espurios. Han tratado o han cambiado incluso algunas doctrinas fundamentales, como por ejemplo lo que es la soterología, y eso ya se ha convertido, más allá de una práctica, ya se convirtió en una herejía, ¿no? Porque el agarrar y cambiar lo que los textos originales, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros de los manuscritos originales, que son los autógrafos? Bueno, haber cambiado algunos textos, algunas palabras, algunas variantes incluso dentro de los textos bíblicos, ya han alterado muchas veces la doctrina, ¿no? También, acuérdense, hermanito, que estábamos viendo esto nosotros, que para el Hijo de Dios que ama la palabra del Señor, esto no le afecta, esto no afecta para nada nuestra fe. Al contrario, cuando nosotros comenzamos a estudiar un poco más profundo todo este tema, nos damos cuenta que la fe nuestra comienza incluso a crecer más aún y a ser, como quien diría, más certero en cuanto a lo que es la interpretación escritural y bíblica, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Estábamos basando este estudio en un escrito del hermano pastor Jonathan Córdoba. Él sacó un artículo, lo pueden buscar, yo creo que lo he compartido ya con ustedes, creo que si el hermano lo ha compartido ya los escritos, estaría bueno que si lo pueden hacer en físico y lo hacen carpetita, lo tienen ahí, porque es un estudio muy bueno. Ustedes han visto como el hermano es serio cuando aborda estos temas, ¿no? Y voy a leer un poquito nomás, como para hacer una introducción, para que nos vamos recordando un poquito qué es lo que habíamos visto nosotros con respecto a este tema de los textos espurios, ¿no? Él decía lo siguiente acá: por ejemplo, la Biblia, como uno de los textos más influyentes y venerados de la historia de la humanidad, ha sido objeto de innumerables estudios y debates a lo largo de los siglos. Uno de los temas que ha suscitado una atención particular es la cuestión de los versículos espurios, fragmentos de texto que se han cuestionado en términos de su autenticidad y origen. En este artículo exploraremos este intrigante aspecto de la Biblia, centrándonos en la importancia de la autenticidad de sus versículos y presentando algunos de los versículos espurios más
conocido. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque se acuerda que yo presenté, bueno, después que hemos hecho todo un análisis de este escrito, y le presenté también, que están acá, por supuesto, una lista de versículos que incluso, por supuesto, nos llamó la atención, ¿se acuerdan? Que nos llamó la atención de decir, ¿cómo puede ser que ese texto sea espurio? ¿Cómo puede ser que ese texto no esté justamente en los originales manuscritos, ¿no? Y recordando un poquitito también, para que veamos nosotros qué significaban o a qué hacíamos mención con textos espurios. Bueno, el término de texto espurio en el contexto bíblico se refiere a pasajes, versículos o palabras que no formaban parte de los manuscritos originales, redactados por los autores bíblicos, sino que fueron añadidos y alterados accidentalmente o quizás de una manera intencional también, por los copistas a lo largo de los siglos. Eso tenemos nosotros como una definición. En una palabra, porque acá también está la historia de qué es lo que más o menos se puede especular que pasó. En una palabra, los textos espurios son textos que nunca fueron inspirados por Dios. Y si nunca han sido inspirados por Dios, entonces la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿cómo es que nosotros, vamos a aclarar mejor, cómo es que algunas personas han usado muchos de estos textos bíblicos, que son espurios, que no están en los textos originales, y han formado doctrinas? Es el peligro, mi hermano querido. No es el peligro que estén los textos espurios en la Biblia, y tampoco que existan variantes. Ese no es el peligro. El peligro real es cuando las personas que no estudian la Biblia de una forma seria agarran esos textos espurios y le dan de comer a la congregación y lo dan como palabra escrita de Dios. ¿Se acuerdan también, hermanitos? ¿Se acuerdan que decíamos nosotros que a quién es que afecta la fe? Estos textos espurios, estas divergencias, estas variantes que encontramos dentro de la Sagrada Escritura. ¿A quién afecta esto? A los falsos maestros, a los que se oponen a la palabra escrita de Dios, a los que le resisten, a ellos sí le afecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos nosotros un texto famoso, como es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Mi hermana Beatriz anda buscando, por favor, dale ese texto que es reconocido. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, donde, por ejemplo, sustentamos también nosotros, o por lo menos ese versículo sustenta la doctrina de la Trinidad, del Dios Trino. Y lógicamente que las personas que resisten a ese tipo de enseñanza agarran justamente ese texto bíblico para tratar de desprestigiar, de derrumbar lo que es la doctrina de la Trinidad. ¿Y cómo lo hacen? Justamente con este argumento. Ese texto es un texto espurio. Y ellos nos acusan a nosotros y dicen, ¿cómo ustedes pueden hacer una doctrina de textos espurios? Lo mismo que de acá estamos nosotros denunciando, estos falsos maestros nos denuncian a nosotros con ese mismo método. Pero ¿qué sucede? Claro, 1 de Juan 5:7 sí es un texto espurio, fue un agregado, eso sí. Mi hermana Beatriz, ¿lo tenés ahí al texto este? Sí, dice, porque 3 son los que dan testimonio. Y el 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Estoy en Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy. Amén, amén. Bien, entonces, al acusarnos a nosotros, no, ustedes sustentan su doctrina de la Trinidad en ese texto. No, no es así. A nosotros no nos afecta porque la doctrina del Dios Trino no está solamente sustentado en 1 de Juan 5:7, porque nuestra doctrina del Dios Trino está desde desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos encontrar nosotros muchísimos argumentos
tanto implícito como incluso explícito. Podemos ver nosotros al Dios Trino operando conjuntamente, de forma simultánea y a la misma vez con roles totalmente diferentes, pero siendo siempre una sola persona o siendo Dios, ¿no? Entonces, hermano querido, no nos afecta a nosotros eso, sino más bien afectan a aquellos que le resisten la palabra escrita de Dios, ¿no? Decíamos también aquella vez un poquito de repaso, por ejemplo, habíamos visto la historia de los versículos espurios, y acá el hermano pastor da una lista, más bien son 6 puntos que él está tratando, muy breve, que lo vamos a leer, donde justamente decía cómo es que nacieron, o la historia de estos versículos espurios, ¿no? Por ejemplo, él dice esto: los versículos espurios de la Biblia tienen una larga y compleja historia que se extiende a lo largo de los siglos. A ver, un segundito. Ahí está. A lo largo de los siglos. Su origen y propagación se puede rastrear a través de los siguientes puntos clave. Y estos son los puntos clave que él determina de cómo es que se originaron estos textos espurios, ¿no? Por ejemplo, punto 1, el copiado manual. Acá él da, por ejemplo, lo que viene a ser la historia de los textos espurios, cómo es que comenzaron a errar. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que acá vemos nosotros el factor humano, ¿no? El factor humano. El copiado manual. Dice este escrito: durante siglos la Biblia fue copiada a mano por escribas y monjes en manuscritos antiguos. Este proceso manual, aunque realizado con gran cuidado, ocasionalmente dio lugar a errores de copia y la inclusión de pasajes que no estaban en los manuscritos originales, o por lo menos en la copia más antigua. O sea, el copiado manual fue uno también de los problemas que hubo, y por ese motivo comenzó a circular los textos espurios. ¿Se acuerdan que yo le proponía que usted haga en su casa este ejercicio de copiar un capítulo? Agarre un capítulo de la Biblia y a mano comience a copiarlo, con punto y coma, acento, mayúscula, minúscula, con todo. Y usted después al final de terminar el capítulo, compare lo que usted escribió con lo que está en la Biblia. Y va a ver usted, mi hermana querida, que siempre, lamentablemente, casi siempre, no voy a generalizar, pero casi siempre, siempre hay un error. Encontramos que le falta una coma, nos comimos una letra, nos comimos una frase quizás, ¿entendés? Por lo tanto, entonces, el copiado manual fue, vamos a decir, de alguna manera, también el culpable de que existieran textos espurios, ¿no? Recuerden también esto, lo que estamos estudiando, teología sistemática, los lunes y los miércoles. Recuerden ustedes que a pesar que el ser humano cometió estos errores, lo mismo nosotros consideramos que son que la palabra de Dios es inerrante y es infalible, ¿no? O sea, recuerden ustedes todo eso que estamos estudiando. El segundo punto que dice acá el pastor, dice las traducciones y versiones, ¿sí? A medida que la Biblia se traducía a diferentes idiomas y se adaptaba a diferente cultura, se produjeron versiones variadas. Estas versiones divergentes a menudo incluían o excluían versículos de manera inconsciente, lo que contribuyó a la aparición de versículos espurios en ciertas traducciones. Y esto es lógico, ¿no? Cuando comenzamos nosotros, por ejemplo, la iglesia donde me congrego yo viene del Paraguay. Y bueno, se desparramó por esta parte de la Argentina. Y en la parte del Paraguay, como también, por ejemplo, en la parte de lo que es, vamos a decir, la parte del litoral de la Argentina, que es juntamente frontera con Brasil y Paraguay, aparte de hablar el castellano, también se habla un idioma que es el guaraní. Sé que hay otro idioma más, pero el guaraní es el más popular. Y sobre todo en esa parte del Paraguay, es como un segundo idioma que tienen ellos, que es el guaraní, ¿no? Si hay algún paraguayo por acá, seguramente lo va a confirmar así. Y
A mí me contaban, por ejemplo, hermanos que van a llevar el evangelio a los aborígenes de esa parte o a la gente que no habla el castellano sino que habla guaraní, y dice que es muy diferente, por supuesto, tratar de traducirle muchas veces la Biblia al guaraní, porque en el español hay palabras que en el guaraní no existen. Por lo tanto, ellos tienen que tratar de imaginarse cómo describir ciertas palabras, y allí muchas veces corren el riesgo de cambiarle el sentido completo de la Biblia. ¿Entienden? Porque no todos los idiomas tienen el mismo significado. Yo también, por ejemplo, sé de personas que les cuesta mucho tratar de encontrar una palabra para definir cierta situación, porque en su lengua natal no está esa palabra, no existe, y entonces no saben cómo expresarse. Eso sumado, por supuesto, a que durante siglos y siglos se comenzaron a hacer lo que son las traducciones, las versiones, se han empezado a adaptar los idiomas, y bueno, lógicamente que muchas cosas, muchas palabras de la Biblia han cambiado incluso algunos sentido o algún significado, ¿no? El punto 3 también dice que son los intereses teológicos, y esta es la parte un poquito bastante oscura, podríamos decir, ¿no? Los intereses teológicos, ¿no? Acá van a entrar mucho en juego, por ejemplo, yo creo que la hermana Judimar tiene una Biblia donde justamente hay intereses teológicos, donde hay textos bíblicos literalmente cambiados, igual que la hermana Beatriz no tenía ese problema. Pero ¿por qué lo habían cambiado? Por intereses teológicos. Por ejemplo, la Watchtower, recuerden ustedes esa Biblia de los mal llamados testigos de Jehová, ellos le han cambiado coma, punto, agregó palabra, quitó palabra, con tal de que, por su propio interés teológico, de borrar directamente la divinidad de Cristo. Eso sí es grave, hermano. Eso sí es ser una persona, o por lo menos este grupo religioso, de muy mal hacer. Eso tiene condenación. Claro que tiene condenación. Intereses teológicos. Algunos versículos espurios surgieron debido a intereses teológicos particulares. Por ejemplo, en el caso de 1 de Juan 5:7, se argumenta que se introdujo para apoyar la doctrina de la Trinidad de la Iglesia, ¿no? Y que yo acá, en este punto, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la persona que estuvo copiando le agregó a propósito para tratar de sustentar ya con textos explícitos la doctrina del Dios Trino, que por supuesto estuvo mal lo que hizo, aunque era con una muy buena intención, pero estuvo malísimo lo que hizo. De todas maneras, vuelvo a repetir, no afecta la doctrina de la Trinidad, porque la vemos nosotros de tapa a tapa, toda esta doctrina, ¿no? Después también habla acá, por ejemplo, de la recopilación y cánones. A lo largo de la historia se realizaron esfuerzos para recopilar y definir el canon bíblico, es decir, que libros y versículos debían considerarse inspirados y auténticos. Estos procesos a menudo involucraban debate y decisiones sobre la autenticidad de cierto versículo. Luego tenemos nosotros en quinto lugar la crítica textual. La crítica textual se desarrolló como una disciplina académica para analizar los manuscritos bíblicos y determinar cuáles eran los más antiguos y confiables. Esta disciplina arrojó luz sobre la autenticidad de muchos versículos y ayudó a identificar aquellos que probablemente eran espurios. Esta crítica textual nos ayudó mucho a nosotros para ahora saber lo que estamos sabiendo en cuanto a textos espurios, divergencias o variantes que vamos a ver acá en la Biblia, ¿no? Y por último, el punto número 6, controversias continuas. Los debates y controversias en torno a los versículos espurios han persistido a lo largo de los siglos y continúan siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad. Diferentes denominaciones cristianas
tienen opiniones variadas sobre la autenticidad de ciertos versículos, lo que ha llevado a tensiones y desacuerdo en la interpretación de la Biblia. La historia de los versículos espurios en la Biblia está marcada por una serie de factores que incluyen errores de copia, traducción, interés teológico y disputas sobre qué versículos deben de considerarse auténticos. Estos factores han dado lugar a una variedad de versiones y opiniones en torno a la autenticidad de ciertos pasajes bíblicos, generando debates, controversia a lo largo de la historia cristiana. Y ahí vamos a dejar la primera parte como introducción, como repaso que hemos tenido nosotros. Hay más, por supuesto, ¿no? Pero yo quiero ya que entremos a analizar los textos bíblicos, lo que nos interesa, ¿viste? Saber nosotros justamente por qué son considerados textos espurios y también por qué, o cómo, mejor dicho, han afectado a lo que es la fe cristiana, la tradición cristiana, incluso algunas doctrinas cristianas, ¿no? Mi hermano querido, comentario, pregunta para que vamos charlando un poquito sobre todo esto, mis hermanos queridos. A ver un segundito. Ahora su micrófono, mi hermana Beatriz, y hagan un comentario, pregunta que tenga con respecto a este tema que estamos viendo hasta acá. Mi hermana querida. No, hasta ahora todo bien, hermano, porque como estamos repasando, eso ya lo habíamos visto, amén. Solamente usted lo está explicando de nuevo. Amén, amén. Pero me llama la atención sobre los intereses teológicos, ¿verdad? Porque tal vez con la mejor de las intenciones, pero al hacer ese cambio, al incluir ese texto, el 5.7, lo hicieron con el fin de ¿cómo diría yo? De confirmar la Trinidad. Y con la idea de confirmar la Trinidad lo pudieron haber hecho, pero como usted dice, aunque la intención fuera buena, pues fue malo hacerlo. Exactamente. Por ejemplo. Sí. Ajá, ok. Mi hermana Judimar. Igualmente, hermano, no tengo comentarios, pero sí, hoy tenemos la oportunidad de estudiarlo, ¿verdad? Y conocer cuáles son los textos espurios para poder tener más conocimiento y así lograr uno tener una mejor interpretación, pues, de la palabra. Es lo que puedo comentar, pero vamos a escuchar primero para saber tener más conocimiento sobre este tema. Amén, amén, amén. Perfecto, bueno. Perdón, hermano. Sí. Perdón, hermano, pero con solo el hecho de ahora saber que existen los textos espurios en la Biblia, eso ya es un gran adelanto, porque después de tantos años de ser cristiana, de estar escuchando la palabra, de estar leyéndola, incluso compartiéndola, no tenía idea de que eso existía. Mira. Pensé que no, que todo era basado en el original, pero saber esto, entender esto, ya es un gran adelanto. Amén, exactamente. Ya conocer esto, como está diciendo la hermana, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando vos descubriste esto? Fue como un poquito choqueante, ¿no? Como que, wow, ¿qué pasó acá? Dijiste, yo pensé que todo era realmente una inspiración de Dios. Bueno, tenemos que recordar que lo que estamos estudiando nosotros, a pesar de que tanto este tipo de textos espurios y agregados y todo esto, la palabra de Dios sigue siendo la misma, la palabra escrita de Dios. Eso tenemos que recordar siempre, hermanitos queridos, porque Dios mismo permitió que estén esos textos. Dios mismo permitió incluso a estas personas con buena intención, incluso con malas intenciones, porque tenían intereses teológicos diferentes. Dios le permitió a ellos que dejen escrito, que dejen constancia de esos textos espurios, de las variantes o divergencias. Le permitió. Y lógicamente vemos nosotros hoy, bueno, en realidad de muchos siglos para acá, pero
como estamos nosotros viviendo estos tiempos, vemos nosotros esos textos cómo están siendo, acuérdate la palabra, están siendo de tropezadero, hermano. Pero ¿para quién? ¿Para el Hijo de Dios? No, no. Para aquellos que lamentablemente le están resistiendo a la palabra escrita del Señor. Le están resistiendo. Son personas que no quieren doblar lo que en la Biblia, Hechos capítulo 7, no recuerdo el versículo ahora, habla justamente de eso, ¿no? A ver, déjame que lo busque un poquito acá. Yo sé que está en Hechos capítulo 7, pero el versículo no me acuerdo. Habla justamente de esas personas que tienen la cerviz dura. Hoy hablaba justamente con una hermana con respecto a este tema, porque hay personas, si ustedes lo van a ver, hermanito querido, hay personas que no tienen la humildad suficiente para aceptar y recibir la palabra escrita de Dios. ¿Entendés? Tienen lo que la Biblia llama la cerviz dura, que la cerviz es esta parte de acá, la parte de la nuca, ¿no? Esto que conecta la cabeza con la columna, digamos, eso es la cerviz. Cuando usted y yo vamos a orar, lo primero que hacemos es agachar la cabeza en reverencia, en humildad, en humillación delante del Rey de Reyes, delante del Dios Todopoderoso, el Creador. Nos estamos humillando nosotros delante de ese ser de luz magnífico, ¿entendés? Pero estos tienen la cerviz dura, están así, no pueden agachar y están con la cerviz dura. Esa postura que tienen es una postura de orgullo, es una postura de soberbia, de altanería. Y no es que estén ellos soberbios o altaneros delante del hermano César o delante de ustedes, porque cuando el hermano César o ustedes mismos le leen un texto bíblico, le advierten que están haciendo una mala práctica o una mala enseñanza con respecto a ese tema, ellos se ponen duros y erguidos y dicen, no, porque vos no me vas a enseñar, porque el hebreo lo dice así, y comienzan a sacar un montón de argumentos con tal de no aceptar la palabra escrita como es. Los textos espurios que están acá, Dios lo ha permitido como un filtro. Recuerde eso, hermano querido. Es un filtro para los que no aman a Dios. Hermana Beatriz, buscate vos también para que lo leas después en tu versión. Hechos 7:51, ¿te va a acordar? Hechos 7:51. Yo lo voy a leer en esta versión y después lo leo en las tuyas, ¿eh? Mirá cómo lo dice acá. Dice así: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Presta atención, corazón y oídos. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón, y vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se dan cuenta, hermano querido? ¿Se dan cuenta? Hay personas de esa naturaleza, hermanito. Y es allí donde usted y yo nos vamos a dar cuenta quiénes son los verdaderos hijos de Dios, quiénes son los que aman la palabra de Dios. Podemos llamar hermano nosotros, y disculpe que yo diga esto acá, no podemos llamar hermano a aquellos que se han aferrado a los textos espurios y han hecho caer a generación tras generación tras generación de personas en el error, incluso han arrastrado al infierno. Yo creo que no. ¿Cómo dice mi hermana querida en tu versión? Dice, pero ustedes, sigue diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Ahí lo dice más duro, mi hermana, que son tercos y tienen, sí, y está muy bueno. Y tienen corazón y oídos paganos, ¿así dice? Creo que así decía, ¿no? Correcto. Sí, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. ¿Qué Siempre tal? están en contra del Espíritu Santo, son igual que sus antepasados. Ahí está. ¿Y por qué? Porque resisten al Espíritu Santo. ¿Y cómo le resisten al Espíritu Santo? Cuando se le predica la palabra de Dios,
cuando escuchan que alguien está mostrando que lo que están haciendo está mal. Y le resisten, porque no es que el Espíritu Santo se le va a presentar o le va a susurrar. El Espíritu Santo usa a hombres, a hijos de Dios que, bueno, están consagrados o están llevando la palabra de Dios, y le va a llevar justamente esa reprensión o esa exhortación a través de un ser humano, ¿no? Bien, continuamos un poquito más. Ya saben ustedes, hermanos queridos, para nosotros es una bendición y no es un problema, ¿no? Acá vamos a analizar el primer caso, que es el más famoso. Primera de Juan 5:7, que estamos diciendo recién. El hermano pastor acá le pone como título el caso emblemático. Y ya lo analizamos nosotros, pero lo vamos a analizar ahora desde la perspectiva del pastor, ¿no? Él dice esto, el versículo de 1 de Juan 5:7, conocido como la coma juanina, es uno de los versículos espurios más destacado, y ha sido central en la controversia sobre la doctrina de la Trinidad. Aquí profundizaremos en este versículo y su historia. Presta atención, esto está interesante. Dice así, ¿no? Detalle del versículo de 1 Juan 5:7. El versículo de 1 Juan 5:7, tal como aparece en la Reina Valera, dice así: porque tres son los que dan testimonio. Ahí está. Espero que no se haya cortado. Bueno, qué lástima, se me quiere cortar. ¿Por qué se quiere cortar esto? Ahí está. Bueno, sigamos un poquito leyendo. Y estos tres son uno. Este versículo ha sido fundamental para aquellos que defienden la doctrina de la Trinidad, que sostienen que Dios existe como una única entidad divina en tres personas: Padre, Hijo, Verbo y Espíritu Santo, ¿sí? Análisis textual y ausencia en manuscritos antiguos. Sin embargo, la autenticidad de 1 de Juan 5:7 ha sido ampliamente cuestionada debido a su ausencia en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. La mayoría de los manuscritos griegos antiguos, que son la base de muchas traducciones modernas, contienen este versículo. Fue añadido, se me está cayendo el internet, mi hermano querido, no sé por qué. Fue añadido posteriormente en algunos manuscritos latinos y en la Vulgata de Jerónimo en el siglo IV, pero no se encuentra en los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento, lo que plantea serias dudas sobre la autenticidad. Ahí ustedes se dan cuenta cómo es que cada uno de estos textos bíblicos han sido analizados para descartarlo y para considerarlo justamente un texto espurio, ¿no? En este caso, ¿sí? Y ahora sí entramos nosotros a los textos, la lista de textos que tenemos acá. Vamos a analizar, pero no lo vamos a hacer todo, porque son muchísimos, y no creo que nos dé el tiempo para analizarlo lo mejor posible a cada uno de estos, ¿no? Mi hermana, ya hemos leído Marco, nosotros aquella vez, Marco 16, ¿te acuerdas que hemos leído Marco capítulo 16, versículo 9 al 20, ¿no? Que eran 11 versículos. 11 versículos, a este le llaman los teólogos el final largo de Mateo. Es tremendo que 11 versículos han sido agregados y son considerados como textos espurios. ¿Se acuerdan que habíamos leído nosotros eso, no? Y entonces yo lo que quiero ver ahora, un momentito, déjenme que busque acá la información, que lo descargue acá, a ver si me permite, no se me echa a perder. Que está viejita la máquina. Ahí está. Ok. Marcos 16, 9 al 20, conocido comúnmente como el final largo de Marco. Dice así, ¿no? Es uno de los temas más fascinantes y debatidos de la crítica textual bíblica.
la cuestión central es si estos versículos fueron escritos originalmente por el evangelista Marcos o si fueron añadidos posteriormente por escriba. Esa es la discusión que hay en este momento. Pero, ¿qué dice este escrito? Bien, la parte de este versículo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando habla que incluye la promesa, esa que vamos a ver ahora, en el versículo 17 y 18? A ver, mi hermana Beatriz, búscamelo, por favor. Estamos nosotros ahí en Marco 16 y léete el versículo 17 y 18, ¿no? Ahí ese pasaje incluye promesa que han generado controversia a lo largo de la historia y bueno, vamos a ver qué es lo que dice ahí en estos textos bíblicos. Marcos 16, versículos 17 y 18. ¿Cómo lo encontraste, mi hermana? Marcos 16, 17 y 18. Amén. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ahí está. Si nosotros nos damos cuenta, con esos textos bíblicos que dicen ahí, son justamente los textos bíblicos que usan, en este caso, las iglesias pentecostales carismáticas y las neopentecostales también utilizan todos estos textos bíblicos para avalar lo que es, por ejemplo, el don de lengua. El don de lengua. Para ello, eso es doctrina fundamental. Incluso en algunas partes, algunas congregaciones, para ello el que no habla en lengua no es salvo. A ese extremo se ha llegado. ¿Y dónde están basando ellos ese argumento? En textos espurios. En textos espurios. Marco 16. ¿No? Déjame que yo lo busque un poquito acá. ¿Se dan cuenta cómo es el problema de no entender qué son los textos espurios y cómo esto le arrastra a ello incluso a enseñar herejía? Porque nada sería bueno que quieran enseñar a hablar en lengua, ¿no? No, que el que no habla en lengua espiritual, por ejemplo, me decían a mí, recuerdo, que si vos no hablas en lengua angelical o espiritual, no sé cómo le llamaban, no vas a poder servir en el ministerio. Y digo yo, ¿y qué pasa si nunca hablo en lengua? Entonces me decían a mí, por ejemplo, si no hablas en lengua, pasas a ser como un cristiano de segunda categoría. ¿Entienden la enseñanza? Es que es bastante torcida y enferma, y todo basado en estos dos textos bíblicos, ¿no? Lo voy a repetir para que recordemos. Y estas señales seguirán. Presta atención. Texto espurio, recuerden, texto espurio. Si estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y de ahí se agarran para sacar también otra enseñanza, como es que la guerra espiritual. En el nombre del Señor Jesús, yo tengo poder para expulsar demonios. ¿Por qué? Porque yo creo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el texto bíblico? Te sacan este texto bíblico. Mira lo que dice acá, Marcos 16, 17. Estas señales seguirán, dice así. ¿A quiénes? A los que creyeren, y yo creo en Jesucristo. Por lo tanto, yo puedo expulsar demonios. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahí está la doctrina de hablar en lengua. ¿Se dan cuenta dónde están sustentados esos argumentos? En textos espurios. ¿Y qué más dice el 18? Tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no le dañarán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, no sé si ustedes escucharon, bueno, esto fue la noticia, y no, yo creo que el año pasado también sucedió esto, ¿no? Esperen que me está por mandar a hacer el rompecabezas. Eso debe ser porque no hay comentario, no ven movimiento, entonces, ahí está. Track. Listo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, bueno, hubo casos, ¿no? Yo sé que hubo casos, por ejemplo, en Estados Unidos sobre todo, cuando veían a los pseudopastores agarrar serpiente con sus manos, bailar, danzar con la serpiente, presumían que como eran hijos de Dios,
Entonces la serpiente, el veneno no le hacía nada. Y hubo varias muertes de personas que por querer seguir o creer en este texto espurio han muerto. Búsquelo en YouTube, por ahí está. Había supuestas iglesias del Señor con serpientes caminando por toda, o sea, arrastrándose por todo el salón. Y mordían a la gente, lógico, son animales salvajes. Pero ellos confiado, creyendo en este texto bíblico. ¿Se dan cuenta cómo es de peligroso no entender los textos espurios? Hacer doctrina, una o dos en este caso, que son prácticamente un veneno. Que me disculpen si algún pentecostal escucha esto, pero estas dos doctrinas, el de expulsar demonio y el de hablar en lengua, es el veneno de estos tiempos, que lamentablemente ha hecho perder a un montón de personas en el error y que no pueden salir de ese error. Y gritan, no, que nosotros vamos a seguir hablando porque son las señales que Cristo ha dejado para la iglesia y porque yo creo, expulso demonio y hablo nueva lengua. En el tiempo de la pandemia, se usó mucho este texto bíblico también, cuando decían, y tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no lo dañarán, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Por supuesto que lo habían forzado, habían alegorizado el texto para decir, ves, ninguna cosa mortífera te va a hacer mal, por lo tanto, no tengas miedo al COVID, no te cuides. Eso es una total irresponsabilidad basada en un texto espurio. Y acá vemos otra doctrina también que fundamentan justamente los amigos dentro de las iglesias neo-carismática pentecostal y los pentecostales. ¿Cuál? Y, ¿qué dice? Sanarán, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Se da cuenta, hermano querido, usted lo terrible que es cuando no se conoce realmente los textos bíblicos y sobre todo conocer que este trozo, estos 11 versículos de Marcos 16, los últimos 11 versículos son añadidos, son espurio, no existen en los manuscritos antiguos. ¿Y cuántas generaciones, cuántos miles, quizás millones de personas han creído y han confiado en estos textos espurios? Y lo siguen haciendo. Todavía lo siguen haciendo. Y anda mostrarle estos textos bíblicos de acuerdo al estudio que hacemos, que son textos espurios. Te van a querer apedrear, no lo van a creer. Muy pocos son los que van a aceptar esta verdad, hermano querido. ¿Se dan cuenta? Es tremendo realmente todo esto. A ver, ¿qué más dice? Déjenme que voltee un poquito la cámara ahí. Bien. A ver. Bueno, tenemos nosotros acá un breve comentario. Este tipo de declaraciones no tienen un paralelo tan radical en los otros evangelios sinópticos, lo que sugiere una influencia de la tradición oral de la iglesia primitiva del siglo II, ni siquiera del siglo I, siglo II. ¿Entienden lo que le digo? Por eso es considerado textos espurios. ¿Cuáles son las consecuencias al aplicar esta enseñanza o esta práctica como una enseñanza bíblica, ¿no? Considerar estos versículos como palabra de Dios inspirada y aplicarlo literalmente ha tenido consecuencias significativas, algunas de ellas peligrosas. Por ejemplo, la práctica de riegos extremos. El uso de este texto ha dado origen a sectas, especialmente en las regiones rurales de Estados Unidos, que practican la manipulación de serpientes venenosas o la ingestión de veneno como prueba de fe. Esto ha resultado en múltiples desvivimientos
basada en una interpretación literal de un texto que es totalmente espurio. No se encuentra en los manuscritos originales. También esto ha producido una confusión, y acá está la gran herejía, una confusión sobre la salvación. El versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Léeme por favor, mi hermana querida, el versículo 16, ¿cómo lo dice ahí? Hazme el favor, dale. 16 de... Seguimos nosotros ahí en Marcos, mi hermana querida, que estábamos leyendo hace rato. Marcos 16. Del 19... No, perdón, no, Marcos, es que... Marcos 16, 16. A Marcos 16, por eso me lo pone. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Bueno, ahí está, mira. Si nosotros dejáramos ese texto bíblico así, como lo dice en la versión de la hermana Beatriz, es clarito el mensaje, ¿no? Se tiene que bautizar, creer, bautizarse y será salvo. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, sí, y fíjense, hermano, que eso sí es delicado, porque yo recuerdo que yo no sabía nada de esos espurios, pero mi mamá ya había recibido a Jesucristo como su Salvador, ya estaba yendo a la iglesia. Entonces una hermanita le habló, le leyó ese versículo y le dijo que se tenía que bautizar, porque aunque ya hubiera aceptado a Cristo, de todas maneras si se moría no se salvaba, porque ahí decía que necesitaba ser bautizado. ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, y hoy Sí. no, eso es tremendo. Y hoy está encontrando lo mismo, te quieren hacer bautizar. Mira, cuando te ponen en esa condición, te dicen no tenés que bautizarte para ser salvo. Una pregunta para razonar. En ese sentido, ¿quién es tu Salvador? ¿Cristo o el bautismo? ¿Cristo o el agua? ¿Entienden? Le dan un poder salvífico al agua. Le dan un poder salvífico al agua. Por eso es una herejía tremenda. Por eso dice esto acá: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y con 2 o 3 versículos, que en este caso vemos que es espurio uno de ellos, han hecho una doctrina que hasta el día de hoy ha contaminado, ha arruinado, ha dividido, ha lastimado y ha llevado a muchas personas al error y al infierno. Consecuencias algunas, dice, denominaciones han usado esto para enseñar la regeneración bautismal, que es lo que estaba diciendo vos, mi hermana querida. Te voy a silenciar un poquito, ¿eh? Que es lo que estaba diciendo vos, mi hermana Bea, el tema del bautismo, ¿ve? Son la regeneración bautismal. El bautismo, según ellos, es un requisito absoluto para la salvación. Cuando nosotros estudiamos, nos damos cuenta que el bautismo no es un requisito absoluto. Más bien es una ordenanza, es un mandato de parte de Dios, que nosotros, después de ser salvos, queremos hacerlo como una obediencia a Dios, a ese mandato, como una muestra de nosotros decir, bueno, ahora yo quiero mostrar públicamente cuál es mi fe y quiero obedecer a Cristo en esta ordenanza del bautismo. Pero antes de eso, que hemos sido salvos. Hemos sido salvos. Y de todas maneras, miren, ¿no? Si usted quiere usar este texto bíblico, vamos a hablar de estas personas que creo que son los unicitarios, modalistas. Si ellos quieren utilizar este texto bíblico para decir, no, que tenemos que bautizarnos para ser salvos, pero este mismo texto espurio lo contradice a ellos. Mira, dice el que creyere. En primer orden, ¿qué está? Creer. Y después dice, y fuere bautizado. En cambio ellos no, ellos dicen que tienen que ser bautizados para ser salvos. Vos le pones ejemplo, el ladrón de la cruz, uno de los ladrones de la cruz que estaba con el Señor Jesucristo, que no llegó a bautizarse, y sin embargo Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Entienden, hermano querido? Así que es una herejía o es una doctrina que atenta contra lo que es la soterología, tomada de un texto espurio.
Dice este argumento, creando una tensión doctrinal con otros textos paulinos que enfatizan la salvación solo por gracia a través de la fe. También hemos visto nosotros la prueba de los milagros. El texto sugiere que las señales, hablar en lengua, sanar, inmunidad al veneno, seguirán a los que creen. Consecuencia, si un creyente no manifiesta estas señales, se le suele cuestionar su fe o su salvación, que es lo que le estaba diciendo. Hay hermanos que yo recuerdo que le acusaban, si no hablaba en lengua, no sos salvo. ¿Y por qué? Porque hablar en lengua es sinónimo o es la evidencia de que tenés el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen, ¿viste? Adjudican. Por lo tanto, vos tenés que hablar en lengua para demostrar que tenés el Espíritu Santo, y a la misma vez tenés que, ¿qué? Tenés que, por causa de las señales, porque el que cree en Jesucristo, estas señales le seguirán, dicen, entonces vos tenés que tener señales, milagros, prodigios, profecía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué hace? Genera una carga psicológica, espiritual, innecesaria y antibíblica. Por eso, no le extraña a ustedes, hermanos, hoy en día ver personas que estaban dentro de congregaciones de esta naturaleza, que estaban sustentando sus teologías en textos espurios, que hoy han dejado la congregación. Ya no soportan más y no quieren estar más en iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque simplemente se han sentido frustrados, han manejado la psicología, han colapsado todo como personas y dicen, no, yo no voy. La hermana Yudimar dice, correcto, en mi congregación había, a juro, hablar en lengua. Así es, mi hermana querida. Bien, avancemos un poquito más. Hermana Beatriz, léeme por favor este otro texto espurio. Mateo 17, 21. A ver cómo lo dice ahí. Mateo 17, 21. Dale. Uf, este también es tremendo. No te olvides de abrir tu micrófono, ¿sí? Mateo 17. Estoy en Dios habla hoy. Sí, estoy en Dios habla hoy, pero del 20 se pasa al 22. Amén, amén. Bueno, eso tiene una explicación, porque hay algunas Biblias que le han sacado directamente algunos versículos y está bien. Y otros le han dejado, que también está bien, y otros directamente lo han sacado y le han escrito abajo con un corchete o paréntesis para aclarar que esos son textos espurios. Todo eso está bien. No hay que tener miedo si tenemos una Biblia que le está faltando ese tipo de versículos, porque sabemos nosotros que es un texto espurio. Entonces algunas han querido quizás ser un poco más confiables que otras y le han sacado. En cambio otras, como lo que tengo yo, por ejemplo, han dejado que esté el texto espurio ahí. No pasa nada, está todo bien. Déjame que lo lea yo. Este texto bíblico dice así. Presta atención, ¿no? Más este género, ya saben a qué tipo de hablar, ¿no? Mas este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y de qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Bueno, leamos, voy a leer 19 al 20. Entonces, acercándose los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Haciendo mención a los demonios, ¿no? Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y ahí termina los textos originales, los manuscritos originales. Pero alguien le agregó, yo no sé por qué, yo creo que acá sí hubo una intención teológica, ¿viste? De tratar de cambiar el argumento de Jesucristo. Pero a la misma vez ustedes analicen, se está como contradiciendo el Señor Jesús. Porque en el versículo 20, Él dice que fue por su incredulidad que no pudieron hacer algo así, ¿no? Pero en el 21, ahora Él se contradice
y diciendo, más este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces la pregunta que podríamos decir, bueno, Señor Jesucristo, nuestro Señor, ¿es por mi incredulidad o es porque yo no hice oración y ayuno? Entonces, vamos a hacer oración y ayuno y vamos a comenzar nosotros a expulsar demonios. ¿Se dan cuenta? Eso también lo usan mucho, lamentablemente, en estas congregaciones. Lógicamente, que se hizo una enseñanza de todo esto basado en ¿qué? En textos espurios. ¿Se da cuenta usted cómo realmente los textos espurios han sido de tropezadero para estas personas que no aman? Escucha esto, no aman estudiar la Biblia. Aman las cosas fantásticas, las cosas sobrenaturales. Pero si estudiaran la Biblia como lo estamos haciendo usted y yo, se darían cuenta que estos textos no existen y que su fe han estado fundamentada en textos espurios. Que el Señor les ayude a ello, ¿no? Breve comentario. Mateo 17:21 es otro punto crítico en la disciplina de la crítica textual. El versículo tradicionalmente dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sin embargo, las versiones modernas de la Biblia, como la NBI, la Biblia de las Américas o la Reina Valera, 1995-1960, con notas, notará que el versículo a menudo aparece entre corchetes o simplemente se omite, saltando del 20 al 22, que es el caso de lo que tenemos en tu Biblia, que está muy buena esa versión. Yo también la tengo acá, te digo, me encanta esa versión a mí. ¿Qué más dice? Bueno, un análisis del error de interpretación. Cuando un texto que no es original se toma como una fórmula mágica, que eso es lo que están tomando como una fórmula mágica, vamos a ayunar y vamos a orar. Vamos a ayunar y vamos a orar. ¿Cuántos días? Me contaba la hermana, ayunar 40 días, 30, 3 meses. ¿Cómo se hace para ayunar 3 meses? Bueno, a mí me haría falta ayunar por menos un mes, ¿no? Para adelgazar un poquito, ya estamos medio chanchitos, estamos ya. Para eso sí ayunaría yo. Mira, después si querés después contarnos un poquito, nos contá, dale. Bien, ¿dónde quedé yo? Acá está. Cuando un texto que no es original se toma como una fórmula mágica o un requisito legalista, surgen desviaciones doctrinales. Las consecuencias de aplicar Mateo 17:21 como una enseñanza normativa son, por ejemplo, el ayuno como moneda de cambio. Mira qué tremendo, cómo lo explica bien. Claro, yo ayuno, pero vos, Dios, dame lo que te pido. Yo voy a ayunar 3 semanas, Dios, pero a mí tráeme la esposa, tráeme el esposo que te pido. Voy a ayunar, Dios, pero a mí saname. Lo usan como un cambio de moneda. ¿Entienden lo que le digo? Ahí tenemos ya un problema grave, ¿no? La inclusión del ayuno en este contexto ha llevado a la creencia de que el ayuno otorga un poder especial sobre los demonios que la fe sola no tiene. Consecuencia, se enseña que Dios o los demonios responden, presta atención, ahí está. Se enseña que Dios o los demonios responden a la privación física humana. Esto distorsiona el concepto de la gracia, convirtiendo la liberación espiritual en un sistema de méritos. Si ayunas lo suficiente, tendrás poder. Qué tremendo, ¿no? Tendrás poder. Desvío, dice así, de la fe. El versículo 20, que es indiscutiblemente original, el que lo tenés vos, mi hermanita, Jesús dice que la razón por la que no pudieron echar demonios fue por su poca fe, su incredulidad, lo que estamos diciendo. Y consecuencia, dice al añadir el versículo 21, el énfasis se desplaza de la confianza de Dios, o sea, la fe en Dios, hacia la metodología ritual, ayuno y oración. La persona deja de mirar a Cristo y empieza a mirar su propio sacrificio personal como la fuente de la autoridad.
Y por eso usted y yo hemos visto lamentablemente a muchas personas, hermanitos, hermanitas, con un orgullo espiritual soberbio, decir: estoy ayunando. He cumplido mi ayuno de 3 semanas. Ahora me siento mejor. Incluso me comentaban que el ayunar incluía salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? Qué tremendo que es todo esto, ¿no? Sentimientos de culpa. Presta atención. Cuando un líder ora, un líder o un hermano ora por un enfermo o alguien en opresión y no ocurre nada, se suele usar este versículo para culpar a la persona o al ministro. No funcionó porque no ayunaste lo suficiente. ¿Se acuerdan? Yo recuerdo que decían, por ejemplo, cuando a veces hablaba con estos pseudos pastores, le decía: ¿por qué será que la hermanita o el hermanito tanto no se ha sanado? Lo que pasa es que esa persona, el enfermo, no tenía fe. Incluso una vez me acusaron a mí, porque como yo ya había descubierto todo esto era una farsa, sin conocer los textos espurios, ¿no? No lo conocía, pero había descubierto de alguna manera que esto era mentira. Me dijo: mira, la hermanita se enfermó y no se recuperó por culpa tuya. Y yo lo miro: ¿por qué? Porque vos no crees, porque vos no ayunaste. Por eso. Terminé teniendo yo la culpa. ¿Y saben qué, hermanos queridos? ¿Saben qué? La hermanita falleció. Ustedes saben qué daño me podría haber causado eso a mí, pero gracias al Señor. Sí, mi hermana, sí. O sea, ¿quiere comentar algo, mi hermana? Adelante. No, imagínese qué triste que haya fallecido. Sí. Qué responsabilidad para esa gente también. ¿Se da cuenta? Pero gracias al Señor que yo ya estaba más fortalecido en ese tiempo, a pesar que estaba en una iglesia pentecostal, yo ya conocía algunas de estas doctrinas y no me dejé arrastrar, pero sí me acusó de esa forma. A otras personas lo ponen triste, cuando dicen: ¿por qué es que no sanó? ¿Por qué es que no pasó el milagro? Y es porque no tiene fe. ¿Quién tiene la culpa? Muchas veces le echan la culpa al pastor, le echan la culpa al hermano, le echan la culpa al enfermo. Entiendan lo que le digo, es un texto espurio que lo usan para lastimar a la gente también, ¿no? Es tremendo el tema este. ¿Qué más dice esto? A ver, déjeme otro argumento. Bueno, ya leímos el sentimiento de culpa. El legalismo convierte una disciplina espiritual hermosa, voluntaria, como el ayuno, porque no nos ponemos al ayuno mientras sea algo sano, lógico, no buscando un poder místico y espiritual, ¿no? Convierte una disciplina espiritual hermosa. Sí, mi hermana. O torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? Claro. Torcerle el brazo a Dios, pues ayunemos para obligar a Dios que nos atienda lo que estamos pidiendo. Exactamente, que pretenden usarlo como un cambio de moneda. ¿Te acordás? Que leímos recién acá. Usarlo como yo hago esto, pero vos dame. Eso es tremendo. Buscame, hermanita, Romano 8:1. Este también es tremendo. Busca un poquito ahí, por favor, Romano 8:1. Pero acá hay una frasecita nomás, si no me equivoco, si ese es el que estamos por leer, hay una frasecita que fue agregada. Romano 8:1. Pero esa frasecita ha causado mucho dolor de cabeza y lamentablemente de ahí se agarran lo que dicen que la salvación se pierde. Dale. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahí nomás A pesar de que el otro texto no estaba, este sí aparece. No, pero lo que pasa que ahí el texto ese que vos leíste está, pero lo que no está es lo último. A ver, volvé a leerlo de vuelta, por favor. Sí. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Y ahí termina. Bueno, date cuenta que ahí tenemos nosotros así termina el texto original. Ahí tiene que terminar.
Sí, ¿entendés? sí, Pero, a Cristo Jesús. exactamente, a Cristo Jesús. Pero acá hubo un agregado. Mira cómo lo dice acá. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí debería terminar. Pero le han agregado esto: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y allí está el problema, porque ese es un agregado: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vos fíjate acá en las mismas redes sociales, vemos nosotros a un montón, incluso pastores. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo cuando los pastores, que supuestamente tienen que haber estudiado profundamente todo esto, se dejan llevar por estos textos espurios. Y ahí que dicen, no, es que tenemos nosotros que esforzarnos, porque ese texto bíblico dice bien clarito que lo que anda conforme a la carne. Otros llegan al extremo, por ejemplo, de decirte, no, el cristiano ya no peca más, porque lo dice la Biblia. Y claro, vos lo lees realmente acá. Y ese agregado que está ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, decís, sí, es verdad. Pero como te digo, gracias a Dios, que la seguridad de la salvación no se sustenta en ese agregado, se sustenta en un montón de textos bíblicos. ¿Entendés, hermano querido? Entonces, ¿qué hicieron acá? Doctrinas. A ver, acá hay uno que pide subir. Vamos a invitarlo a ver para charlar un poquito, para conocer personas nuevas. Entonces, hermano querido, ¿qué estamos viendo acá? Un agregado, una frase que no está en el original, porque como leyó bien hermana Beatriz, debe determinar, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira qué contundente. Y claro, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la seguridad de la salvación. Pero a alguien le agregó acá, y yo creo que acá hubo intenciones teológicas, y acá hubo muy mala intención teológica de cambiar este versículo tan hermoso como termina, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora le agregó, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir? Me tengo que esforzar. Estoy colaborando para esa salvación, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Breve comentario, a ver qué dice acá el breve comentario. Bien, Romanos 8:1 es uno de los ejemplos más claros de cómo una pequeña adición textual puede alterar la percepción de una doctrina fundamental, la justificación por la fe. Ahora ya no es justificación por la fe, ahora es que yo tengo que perseverar, no andar en la carne. Prácticamente tengo que ser un ángel ya. Bien, la versión 1960 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, la crítica textual moderna señala que la segunda parte es una adición posterior, análisis de un impacto teológico. La omisión o inclusión de esta frase cambia drásticamente el significado del mensaje de Pablo. Si el versículo terminara en los que están en Cristo Jesús, la base de la no condenación es la posición del creyente. Presta atención, es la posición del creyente. Es una declaración legal y judicial. Si estás en Cristo, la sentencia es no culpable. El énfasis está en ¿qué? En la obra de Cristo. ¿Por qué? Como hemos leído ahí, que termina los que están en Cristo Jesús. Es una sentencia, es una posición. Dios te posiciona. ¿Se acuerdan lo que estudiamos nosotros, la santificación posicional? Bueno, ahí Dios te posiciona en Cristo Jesús. Estás posicionado, creyente. Es una declaración legal, judicial. Estás en Cristo. Amén. Muchas gracias, mi hermana sierva. Muchas gracias por ese regalito. ¿Qué más? Dice esto, el énfasis, cuando termina así como tenés vos en tu versión, es que el énfasis es en Cristo. La obra es en Cristo. Ahora, cuando está el mensaje alterado, al añadir... Sí. O sea, no solo se trata de agregar versículos completos,
sino de agregarle a un solo versículo los textos espurios. Sí. En este caso sería un agregado que le están haciendo. No es un texto completo espurio, sino que dice la verdad y la otra mitad ha sido un agregado, con una intención teológica negativa, para alterar justamente una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la justificación por la fe y no por las obras, no por mi esfuerzo. Y con este texto, ese último agregado, parecería como que yo me tengo que esforzar. ¿Entendés? Mira, dice así, a ver dónde quedé yo. Al añadir la cláusula sobre el comportamiento, los que no andan conforme a la carne, la no condenación se vuelve condicional. Claro, en el otro es directamente la obra de Cristo, porque vos estás en Cristo y sos justificado. Pero acá, por ejemplo, al añadir esta cláusula, ahora la no condenación se vuelve condicional. O sea, yo para ser salvo tengo que no andar en la carne. Es condicional la salvación. ¿Qué más dice? Sugiere que para no ser condenado, el creyente debe mantener un estándar de conducta perfecto. Eso es imposible. El énfasis se desplaza de la obra de Cristo al esfuerzo humano. Ahí está, una salvación por obra. ¿Entienden, hermano, qué peligroso que es? Bueno, acá habla de la pre-salvación, las consecuencias que usted ya sabe, el regreso al legalismo. Pero yo quiero que avancemos un poquito más y vamos a leer, por ejemplo, a ver otro texto que sea curioso. Hermanita, busca Mateo 6:13, ¿dale? Ese otro texto espurio. Mateo 6:13. Amén, amén. Dale, mi hermanita. Yo de paso descanso un poquito la garganta. Mateo 6:13. Dice: no nos pongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Ahí no está. nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Amén, amén. Bien, veamos un poquito más. A ver, ¿dónde estoy acá yo? Mateo 6:13. A ver, déjame que lo busque. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La tuya no tiene esa parte, ¿no? Le agregaron también. ¿Te das cuenta? O sea, lo que usted está leyendo sigue siendo parte del versículo 13. Exactamente. Vos lo tenés y no nos mete en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí lo tenés, que no. Hasta ahí termina. Líbranos del maligno. Hasta ahí. Ajá. Eso. ¿Cuál es el agregado? Y acá el agregado es: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ah, es cierto. Ahí está el agregado, ¿ves? Sí, pero en la Reina Valera dice que así, claro. exactamente, sí. Veamos ahora por qué. Aunque parecería que no hay mucha contradicción, como que no habría ciertos problemas, porque es verdad que el reino, los cielos, todo es de Dios. Es darle la gloria a Dios, está todo perfecto, pero es un agregado. Eso quizás fue con buena intención. Pero ahí no es como en el versículo anterior, ahí no es intención teológica. Ahí debe haber sido que alguno de los copistas estaba al margen y el copista lo jaló. Pues claro, estaba como dijiste vos aquella vez, como ¿cómo se dice? Como una, ay, se me fue la palabra. Es contagioso lo del hermano. Bueno, ya va a venir a la mente. Bueno, mira lo que dice acá, ¿no? El análisis de la parte final del Padre Nuestro, Mateo 6:13, se centra en lo que técnicamente se denomina la doxología, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la parte que ha sido agregada, ¿te acordás? Aunque
es una frase... Como digamos que el texto original pudo haber dicho gloria a Dios por decir una frase de exaltación a Dios, y el copista lo copió como parte del manuscrito original. Puede ser, pero más o menos yo creo que lo puso como para tratar de engrandecer a Dios. Yo creo que la frase terminada ahí con librado del maligno o librado del mal, hasta ahí está bueno, amén, ¿entendés? ¿Por qué? Porque ahí es una oración de clamor. Cuando vos y yo oramos, clamamos a Dios, ¿viste? Pero acá es como que le están dando la soberanía, que está bien, por supuesto que está bien, no digo que está mal. Le dan la soberanía, pero bueno, es un texto agregado. Veamos el por qué, veamos a ver, ¿qué dice acá? Dice así, ¿no? Aunque es una frase más una de las frases más recitadas en la cristiandad, la gran mayoría de los estudiosos y las ediciones críticas de la Biblia, como la Nestret Aland, señala que no formaban parte de los textos originales de Mateo. ¿Sí? Un análisis teológico de la adición, aunque la frase es teológicamente verdadera, ¿ve? Es una verdad. Lo que dice Dios sí posee el reino, el poder y la gloria, es una verdad. Su inserción en este punto específico altera la estructura de la oración que Jesús enseñó. Ahí está el problema, que está alterando la estructura. Eso es lo que está diciendo. El enfoque original, dependencia y humildad, el Padre Nuestro original termina con una nota de urgencia y dependencia. Claro, ¿sí? Líbranos del mal. Es algo urgente, líbrame, Señor, del mal. Es una urgencia, es una dependencia total de Dios. ¿Entendés? Ahí yo estoy dependiendo de que sí o sí Dios me libre a mí del mal. ¿Qué más dice esto? Líbranos del mal. Es el grito de alguien que reconoce su vulnerabilidad ante el tentador y el sistema del mundo. Ahí está, ese es el significado, esa fue la intención original. Esa fue la intención original, ¿sí? Que nosotros tengamos una urgencia y una dependencia total de que Dios nos libre del mal. Es un grito que reconoce nuestra vulnerabilidad ante Satanás. Muy diferente a aquellas oraciones que hacen, te reprendo, Satanás, ¿no? ¿Qué más dice esto? El enfoque añadido, triunfalismo. Al añadir la doxología, el peso emocional de la oración se desplaza. Ahí está el peso original de la oración, esa urgencia, esa dependencia total de Dios, esa necesidad de que nos ayude Dios a librarnos del tentador, eso se desplaza. Se desplaza de la necesidad humana hacia la afirmación del poder divino. Si bien esto es inspirador, cambia el tono de una oración de súplica por una de declaración de soberanía. ¿Cuál es la consecuencia de esta mala aplicación? La aplicación de esta añadidura, como si fuera una instrucción directa de Jesús sobre cómo orar, ha tenido varias repercusiones. Primero, una fórmula mágica o ritual. Al considerar que la oración debe terminar con estas palabras específicas para estar completa, se ha fomentado el uso mecánico del Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos santos. Bueno, también dice que muchos creyentes sienten que si no recitan la doxología, o sea, la final, la oración no tiene el sello de autoridad necesario. Esto convierte una guía de comunicación con el Padre en amuleto verbal o un rito legalista. Desplazamiento de la vigilancia espiritual. El final original, líbranos del mal, es una advertencia constante sobre la realidad de la tentación. Al cerrar siempre con una nota triunfalista de poder y gloria, el creyente puede bajar la guardia respecto a una petición. El énfasis se pone en la victoria futura de Dios, descuidando a veces la vigilancia presente contra el mal que Jesús quiere resaltar. ¿Qué tal, mi hermana querida? Leamos, tengo un montón, ¿no? Hay mucho más. No sé qué les parece a ustedes ahí, pero leamos un hito más, dale. A ver, bueno, mira,
Vamos a Juan 5:4. Dale, este también es conocido. ¿Querés leerlo, mi hermana querida? Juan 5:4. Dice 4. Es que esta Biblia no lo tiene, porque aquí no están los espurios. Yo tengo la Dios habla hoy, aquí nos los quitan. Mira vos, qué bueno. Eso no está. Está bien, está. Del 13 pasa al 5. Bueno, ahí está lo que dijimos hace un momento, ¿viste? Dice? Escucha. Ajá. Dice así. ¿Cómo dice? ¿Usted lo tiene? Sí. Acá dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento... Yo no sé si es mi internet, pero yo lo oigo intercortado. ¿Cómo lo escucha usted, hermana Yudimar? ¿Cómo? Me escucha bien. Bueno, entonces soy yo. Amén. Bueno, a ver, vuelvo a repetir la lectura, dale. Dice así, mira. 5:4 de Juan, ¿no? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Ese es el texto espurio. Bastante. ¿Viste? Bastante. Claro. ¿Y cuánta enseñanza se han hecho de todo eso? Se hicieron bastante. ¿O acaso no escucharon ustedes prédicas tremendas con respecto a este? Sí, yo lo escuché. Claro. ¿Y cuánta gente no quedó frustrado, no? Porque de ahí sacaban justamente eso, sumado a otro texto espurio que hemos leído hace rato nosotros ayer, Mateo 16, donde dice que pondrá las manos en los enfermos y sanará. Más esto. Imagínate el daño psicológico, emocional, espiritual que han causado a mucha generación tras generación tras generación de cristianos. Porque incluso podrían llegar a decir, no, es que no te sanas porque estás en pecado, estás enfermo porque estás en pecado. Claro, justamente lo que venimos viendo nosotros, ¿no? A ver, ¿qué dice este comentario? Veamos un poquitito, a ver. Bien, a ver, la cámara, ya está. Dice así, Juan 5:4. Es uno de los ejemplos más claros de una nota explicativa. Eso es lo que decíamos nosotros, una nota explicativa, que terminó convirtiéndose en parte del texto bíblico a través de los siglos. El versículo tradicionalmente dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Análisis. ¿Y cuál fue el problema teológico? Perdón. La inclusión de este versículo introduce una dinámica espiritual que es ajena al resto del Evangelio de Juan. Presta atención a esto. Lo que está diciendo que este agregado ha llegado a ser como algo místico. Por eso es descartado. ¿Entendés? La inclusión de este versículo introduce una dinámica espiritual que es ajena al resto del Evangelio de Juan y al carácter de Dios revelado en Cristo. Perdón. Dice también este escrito, a ver algo más acá para leer. Se me fue. Un segundito. ¿Dónde está? Pero es largo el comentario, no lo vamos a leer todo. Bien, dice así. El Dios de la competencia. Claro, había una competencia que llegaba primero al agua, era sanado, ¿no? El Dios de la competencia. El versículo 4 describe una especie de lotería divina, donde solo el más rápido o el más fuerte, o sea, el primero que llegaba, recibía la sanidad. ¿Qué más? Ahí vemos nosotros una contradicción. Esto contradice la naturaleza de la gracia de Dios, quien se enfoca en el débil y el desamparado. Claro, ahí está la contradicción, porque ese versículo está fomentando
lo que llamamos nosotros una competencia, ¿no? El que llega primero al agua, ese es sanado. Pero nosotros vemos en la Biblia la enseñanza que la naturaleza de la gracia de Dios se enfoca en el débil, en el desamparado, ¿no? Dice que en este esquema, el más necesitado, perdón, me ahogué un poquito acá. En este esquema, el más necesitado. ¿Qué más dice esto? A ver, acá hay algo más. Dice superstición versus revelación. La idea de un ángel agitando el agua suena más a una leyenda popular o superstición local de Jerusalén que a una doctrina establecida. Contexto histórico: el estanque de Betesda estaba relacionado con el culto a Asclepio, el dios griego de la medicina, donde se creía que este tipo de fenómeno ay, Señor. El versículo 4 parece validar una creencia pagana. Mira qué peligroso que es esto. Una creencia pagana o popular en lugar de una verdad revelada, consecuencia de su mala aplicación. ¿Se dan cuenta, hermano querido? Este texto bíblico que está agregado ahí, según el contexto histórico, estaba relacionado con este famoso dios que, ¿cómo se llama? Asclepio, un dios griego de la medicina. ¿Se dan cuenta dónde están fundamentando las creencias muchas iglesias carismáticas? En una enseñanza pagana. Pagana. ¿Se da cuenta que es un tropezadero para esta gente? Bueno, ahí vamos a dejar esta parte y veamos un último versículo. Bueno, veamos por último Apocalipsis 22, 19, que lo vimos aquella vez. Fíjate si lo tenés en tu Biblia, mi hermana querida. Apocalipsis 22, 19. ¿Lo tenés, mi hermana querida? Se cayó la hermana. Bueno, lo leo yo y ya con esto vamos a ir cerrando, ¿dale? 22, 19. Apocalipsis, me caí, pero ya estoy aquí. Dale, mi hermana. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida de la ciudad santa que en este libro se han descrito. De eso hablaba la semana pasada, hermana Chudimar. Nos habló de eso. Exactamente. Veamos qué dice el comentario, dale. Dice, es uno de los más irónicos de la Biblia, ya que se encuentra en la advertencia final contra aquellos que quitan palabras del libro. La variante textual aquí cambia una sola palabra en el griego, pero altera profundamente el significado de la seguridad del creyente. Esto es una variante, no es un texto espurio. O sea, hay una palabrita que varía y cambia totalmente todo el contexto. Dice así, si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, consecuencia de su mala aplicación. La aplicación de esta lectura errónea ha generado tensiones doctrinales y ansiedad espiritual innecesaria. Por ejemplo, la inseguridad de la salvación. El creyente vive bajo la amenaza de ser borrado del registro de Dios. ¿Se acuerdan? Ahí está la amenaza o la extorsión que reciben algunos creyentes cuando decir, bueno, puede ser borrado de este libro, de este registro de Dios, ¿no? Esto genera una espiritualidad basada en el miedo en lugar de la seguridad que Pablo y Juan enfatizan en otro pasaje sobre la preservación de los santos.
Pero, hermano querido, para terminar un poquito más, bueno, la conclusión es solemne y real. O sea, a pesar que es un texto, es una variante, una frase ha cambiado totalmente el contenido de lo que quiso decir ahí, a pesar de eso, pero es una realidad solemne. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque no solamente lo encontramos nosotros en Apocalipsis. Lee, por favor, mi hermana querida, si me ayuda un poquito, Deuteronomio 4:2, mi hermana Beatriz. Deuteronomio 4:2. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno. Cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Amén, amén. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Si hay, es una realidad, Dios manda que no se haga eso. Y fíjate, mi hermana querida, por último, Proverbio 30, versículos 5 al 6. Proverbio 30, versículos 5 al 6. Proverbio 30. ¿Qué parece, mi hermana Judimar? ¿Cómo te parece hasta acá el estudio? Sí, mi hermana. Lea nomás. ¿Leo? Sí, ¿Leo? sí. El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. No añadas nada a lo que Él diga, de lo contrario te puede reprender y te hará quedar como mentiroso. Pero no es algo como que lo quita del libro de la vida. O Claro. Solamente lo va a reprender. Exactamente. Lo va a disciplinar, digamos. Exactamente. En cambio, en la otra, en la variante, en el texto, esa frase cambiada, ahí da a entender que va a ser quitado del libro del registro de Dios, ¿no? El libro de la vida. En cambio, acá estos textos sí dice que va a ser duramente reprendido. Y en muchos de los casos, ese duramente reprendido es justamente cuando Dios decide muchas veces a los hijos que se están portando mal, en este caso haciendo este tipo de cosas, vamos para la casa. ¿Entiende, hermano querido? Bueno, ahora sí, por favor, quiero escuchar los comentarios de ustedes, de la hermana Judimar, que estuvo en silencio, la hermana Beatriz, y con esto nos vamos despidiendo. Sí, mi hermana querida, le escucho. Adelante, hermana Judimar. Bueno, quería comentar con respecto a todos estos textos que han agregado a la Biblia. Como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que también esto sirve para confusión para los que tienen el corazón endurecido y tienen resistencia a la palabra de Dios. Estaba mencionando el hermano que en algunas oportunidades hubieron personas que se enferman porque utilizan el versículo ese de que agarrarán serpiente y no les hará daño. En la congregación de una de por acá de la casa prácticamente hacían ese tipo de cosas y lo hacían también con una vara, usaban que la vara de Aarón y tenían muchas prácticas, ¿verdad? Le comentaba que hasta mi hija se enfermó y gravemente se enfermó por tantos ayunos, por tanto estrés que la congregación le causaba, porque tenía que hacer muchos ayunos porque la iglesia decía no, que a alguien había profetizado que una persona estaba en pecado, que una persona quería hacer algo en contra de los pastores y ponían toda la iglesia en ayuno y que el propósito era de que ese demonio se fuera de la congregación. Y
bueno, en vista de todo eso, mi hija cayó gravemente enferma. Hasta el sol de hoy todavía mi hija está bastante enferma y le ha costado recuperarse, de verdad. Entonces, mi hija está deprimida porque de verdad le causaron bastante dolor, la lastimaron y ella se ve ahorita en el punto de que ella no quiere saber nada de muchas cosas de la iglesia, porque le han ocasionado mucha tristeza y mucho dolor. Y cuando reflexionamos en todos estos versículos, lo que hemos comentado, mi hermana Beatriz, mi hermano César, el daño que esto le está ocasionando a muchos nuevos creyentes. Amén. ¿Verdad? Porque estas iglesias se apoderan de estos versículos para reprimir a la oveja, para destruirla prácticamente, porque mucha gente confía en estos pseudopastores, pseudomaestros, ¿verdad? Que están tomando congregaciones y ellos dicen esto es Biblia y por lo tanto deben ser fieles a sus padres espirituales, y si es de beber veneno, bueno, beban veneno porque eso lo dice la Biblia, porque así ellos van a tener ¿cómo le digo? Bendiciones de parte del Señor, y los obligan, pero bien, bien feo, y nos llevan, me incluyo, porque nos llevan a una parte de que nosotros muchas veces creemos que tenemos un Dios malo y decimos ¿por qué Dios permite todas estas cosas dentro de las congregaciones? Pero de verdad esto es muy importante estudiarlo. Muy poco se toca este tema dentro de las congregaciones, y la gente asegura que como está en la Biblia se debe practicar, pues. Entonces son falsas enseñanzas, son falsas doctrinas, y lamentablemente por la falta del conocimiento, por la falta de que el creyente se dedique más a escudriñar profundamente la palabra de Dios, caen en este tipo de vamos a decir, que abusan, pues abuso espiritual, porque en realidad es abuso espiritual. Y a veces lo tomamos por ignorancia y decimos, bueno, no debemos juzgar porque a lo mejor estas personas no saben lo que hacían, pero lo lástima de todo esto es que se lavan las manos cuando ven que los hermanos caen enfermos, o cuando caen en depresión, o se alejan totalmente de la congregación y se van al mundo. Entonces le echan la culpa a ellos. No se hacen responsables ellos de que están dando una falsa enseñanza, o sea, no se hacen responsables, pues lamentablemente las que pagan las consecuencias son las personas que no escudriñan la Biblia. Y de verdad que estoy muy agradecida con el Señor por estos estudios, a pesar de que somos pocos, pero aquí estamos los que amamos la palabra de Dios, los que estamos enamorados de la palabra de Dios y que necesitamos crecer. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Sí, es verdad. Ahí tenemos nosotros un testimonio del daño que hacen justamente estos falsos maestros cuando agarran estos textos espurios que hemos analizado en esta noche, lo aplican directamente y le hacen creer a la congregación que eso realmente es lo que Dios quiere para su vida, ¿no? Llevan a muchos incluso a la muerte, y a otros han llevado incluso a la depresión, y muchos por supuesto están enfermos, ¿no? Lamentablemente. Y hermana Beatriz, ¿alguna última palabra para despedirnos? No, nada, qué impresionante, y así como a la hija de la hermana Yudimar le causaron ese daño, y como ella dice todavía está sufriendo las consecuencias, ¿cuánto más daño habrán hecho a la gente basándose en textos que son espurios y que
y que no fueron puestos ahí por los copistas o por las traducciones a lo largo del tiempo. Lo grave de todo es que los usen para dañar a las personas. Bueno, Dios se encargará, ¿verdad? Pero lastimosamente hay mucha gente dañada. Pero muchas gracias por este estudio, de verdad que como le decía, cuando empezamos no tenía ni idea de que esto existía y ha sido de verdad como un abrir de mis ojos a situaciones que no tenía ni idea que existían. Amén, amén. Sí, la verdad que sí, para mí también, a pesar que tenía algo de conocimiento en cuanto a los textos espurios, todo esto, pero ya analizarlo, y mira que nos falta un montón de otros versículos todavía tocar, ¿no? Hay un montón, y hay una lista larga de frases, añadidura, quizás alguna, bueno, no eran letras, eran caracteres cambiados. Por ejemplo, hay uno que es como un circulito y le pusieron una rayita y ya le cambió totalmente el significado, ¿entendés? O sea, toda esa cosita, lamentablemente no, bueno, no lamentablemente no para nosotros los que nos gusta estudiar así la Biblia, porque como dijo la hermana Judimar, ahora uno se da cuenta realmente en el engaño que muchas veces han caído muchos de nuestros hermanos y muchas personas, ¿no? Muchas personas que han sido arrastradas usando textos espurios como una verdad bíblica. Y lo más grave también de todo esto, aparte del daño que ha causado tanto psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, también el daño que causa en cuanto a tergiversar las doctrinas fundamentales, ¿no? Como es, por ejemplo, la soteriología, o la doctrina de la Trinidad, como estamos viendo. Eso sí que realmente también es tremendo. Y se imaginan, hermano querido, la cantidad de personas que han sido llevadas al infierno por causa de esta enseñanza. Es tremendo. Es tremendo. Yo creo que... Sí, mi hermana querida. Sí, te escucho. Quería agregar que también me da tristeza ver cómo hay tanta manipulación, ¿verdad? Y las personas, los creyentes o los que están dentro de estas congregaciones, nosotros le hacemos saber a estos, o sea, le informamos con respecto a estos estudios, los tratamos de abrirle los ojos, como dijo la hermana Beatriz, y ellos se endurecen. O sea, ellos dicen que no es tanta la manipulación, hermana Beatriz, hermano César, que esto es como que debería de ser una prioridad para los maestros que saben que estos textos están siendo manipulados para engañar, para llevar